Hola iglesia, buenas noches, bienvenidos a este servicio de una manera diferente, ahora por video y en la comunidad de tu casa. Hemos tomado estas medidas ya que hemos sentido importante y conveniente que cada uno de ustedes pueda permanecer en su hogar tomando en cuenta las recomendaciones de nuestro gobierno, que es mejor que cada persona quede en casa y podamos prevenir de esta manera más contagios y guardar nuestra salud por encima de todo. Así es que bienvenidos a este nuevo formato. Queremos llegar a tu casa con una palabra de parte de Dios. Somos una iglesia y no solamente por el lugar, sino porque nos unimos en un mismo corazón y en un mismo sentir. Podemos disfrutar desde donde estemos el adorar a Dios y el escuchar su palabra. Hace unos minutos has ido escuchando algunas alabanzas y ha llegado el momento de la palabra de Dios. Hoy quiero compartir un pequeño mensaje con cada uno de ustedes. El mensaje de esta noche se titula Hacia adentro y hacia afuera. Me gusta mucho cuando cada persona llega a la iglesia, porque cada persona que entra por la puerta de la iglesia o que hoy esta noche se está conectando, quiero decirte que tú tienes un gran potencial para Dios. Dios ha puesto muchos dones y muchos talentos en tu vida. Como vengo diciendo algunos domingos, Dios ha puesto dones y talentos con propósito y a propósito en nuestras vidas. Pero algo que es importante es que cada uno de nosotros tiene que aprender a descubrir estos dones, estos talentos y este potencial. Pero este potencial no solamente tiene que ser descubierto, sino que también tiene que ser formado en cada uno de nosotros para que pueda dar mucho fruto. Así es que si tú estás en tu casa, quiero que pongas tu mano en tu pecho y puedas decir: yo tengo mucho potencial para Dios y Dios va a usar mi vida de una manera increíble. Y algo que quiero que tú aprendas es que cuando llegas a la iglesia, tú tienes que ir aprendiendo y desarrollando tu fe y a crecer en los caminos del Señor. Este proceso de transformación lo he llamado el proceso de la puerta. ¿Por qué un proceso de la puerta? Porque la puerta nos permite estar o encerrados en un lugar a solas o nos permite salir hacia un lugar público y estar en libertad. Y me gusta esto porque creo que hay dos acciones de parte de Dios. Una hacia adentro, que es cuando estamos en nuestra habitación a solas con Dios, con su palabra, y es donde Dios hace una obra transformadora en nuestro corazón a través de la oración, a través del discipulado en cada una de nuestras vidas. Creo que es importante tener estos tiempos a solas con Dios. ¿Para qué? Para que luego estos tiempos de intimidad puedan traducirse en momentos de bendición para otras personas, y es donde Dios abre la puerta para que nosotros podamos salir y bendecir a muchas personas. Así es que entiende este proceso. El proceso de la puerta es hacia adentro, a puerta cerrada, Dios trabaja con nosotros, y hacia afuera, Dios usa lo que hizo en nosotros para bendecir a otros. Y de manera sencilla, quiero que puedas quedarte con esta frase: Dios obra en lo secreto para bendecir en lo público. Efesios capítulo 3, versículo 10 nos dice lo siguiente: el propósito de Dios con todo esto fue utilizar la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Mira qué interesante las palabras del apóstol diciendo que el propósito de Dios para nosotros fue usar la iglesia. Por esto yo creo que la iglesia tiene mucho potencial. La iglesia tiene un potencial tremendo cuando está en casa, edificándose a través de los cultos, los cursos y las diferentes actividades que tenemos en la iglesia. Sirven para edificarnos internamente. Eso sería hacia adentro. Pero la iglesia no solo debe quedarse hacia adentro, sino que la iglesia debe salir y debe bendecir a Dios con lo que Dios ya ha hecho en privado. Por eso, recuerda, la iglesia tiene un gran potencial. Y aún más, nuestra iglesia, Centro de Fe y Esperanza, creo que tiene mucho potencial y vamos a impactar nuestra ciudad de una manera que Dios tiene preparado solo para nosotros. Lo que quiero compartirte hoy es el ejemplo de José. A partir del ejemplo de José, quiero compartirte el proceso de cómo Dios encontró un potencial y fue formando en la vida de José lo que nosotros conocemos como el José gobernador de Egipto. ¿Cómo llegó hasta este punto José? Yo creo que
que es un proceso de 4 etapas. La primera etapa que vamos a ver es José en su casa. Y esto está descrito en Génesis capítulo 37, versículos del 3 al 11, donde Dios le da sueños a José. 2 sueños le da a José. Y José va y los comenta a sus hermanos y les cuenta que lo que sucedió en estos sueños. Y dice la Biblia que José les contó que habían 12 gavillas de trigo, 12 atados de trigo, el suyo estaba en el medio y los 11 de sus hermanos estaban a su alrededor y se inclinaban delante de él. Luego contó que el sol, la luna y 11 estrellas se postraban también delante de él, y este sueño le contó a su padre. Estos sueños originaron que los hermanos de José ya le tenían de por sí cólera porque era el preferido de su papá. Esta molestia incrementara, y no solamente dice la Biblia que fue por los sueños, sino dice que fue por la forma en que José contaba los sueños. Eso hizo que cayera más antipático, por así decirlo, a sus hermanos. Lo que quiero mostrarte con esto es que Dios le da sueños a José porque Dios ve un potencial grande en José. ¿Estamos de acuerdo? Dios le da un potencial grande a José, o ve en José un potencial grande. Pero lo que es importante es que en este punto de su vida, José no está listo para llegar a Egipto y ser gobernador. José necesita pasar por un proceso. En la casa José era un engreído. En la casa José tenía una túnica de colores. En la casa José tenía comida calientita, ropa limpia. Sus hermanos hacían el trabajo pesado. Él hacía ciertos trabajos no tan pesados como los de sus hermanos. José en su casa disfrutaba la vida. Pero Dios necesitaba trabajar en la vida de José. Y no solamente en su vida, sino especialmente en su carácter. Necesitaba formar su carácter y desarrollar su potencial. Así es que un día José fue enviado por su padre a llevarle almuerzo a sus hermanos. Y en este lugar sucedió algo increíble. Sus hermanos lo echaron en una cisterna vacía y luego lo vendieron como esclavo a unos comerciantes. Qué interesante este proceso. No es un proceso suave, no es un proceso fácil. Yo creo que todos los procesos que Dios tiene con nosotros van a ser procesos dolorosos, porque es un proceso transformador. Y un proceso para cambiar una cosa hacia otra, creo que es un proceso difícil, es un proceso doloroso, pero es un proceso necesario. Así es que la primera etapa en el potencial de la vida de José es José en su casa. Es un potencial, pero no es un potencial útil, es un potencial en bruto que necesita ser desarrollado. Pero algo que es interesante es que Dios dio sueños a José porque José era fiel a Dios. Dios no le da a cualquiera sueños. Dios le da sueños a aquellos que Dios sabe que van a disponer sus vidas para cumplirlos. Yo creo que José era un hombre fiel a Dios. Por eso, en esta dirección, hacia adentro, Dios sabía que José era fiel y trabajó con él a solas y en sus sueños. Y hacia afuera no era el tiempo. ¿Por qué? Porque les contó a sus hermanos los sueños, y estos sueños, más que ser de bendición, terminaron generando antipatía en los hermanos de José. No estaba listo, todavía necesitaba seguir siendo transformado. Y esto nos lleva a nuestra segunda etapa. José en casa de Potifar. El estatus de José había cambiado. Ya no era el hijo engreído, ahora era un esclavo. Y como esclavo estaba obligado a servir. Dice la Biblia que cuando José llegó a la casa de Potifar, rápidamente se ganó la confianza de este hombre. E inmediatamente Potifar lo puso a José a hacer muchas cosas en su casa y a tener a cargo muchas responsabilidades. Y dice que todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Tú lo puedes encontrar esto en Génesis capítulo 39 del versículo 2 al 6, donde Dios prosperaba todo lo que José hacía. Incluso dice la palabra que Potifar llegó un momento en que no tenía que preocuparse por nada más que por lo que iba a comer, porque todo lo demás estaba bajo el cuidado de José, y Potifar descansaba porque José era un buen administrador de todos sus bienes. Mira qué interesante esto. José ahora era un esclavo, pero no era un cualquier esclavo. Era un buen administrador. Era un esclavo que administraba correctamente las posesiones de su amo. Me gusta esto porque, como estábamos viendo, el potencial tiene 2 direcciones. Tiene la dirección hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro, José seguía siendo trabajado en su corazón por Dios, porque ahora era un esclavo.
Ya no estaba en casa, era un esclavo en una tierra ajena, era un esclavo en un lugar difícil, aunque era el engreído, por así decirlo, de Potifar o el amado por Potifar, pero seguía siendo esclavo. Entonces estaba en una tierra que no le correspondía y creo que José tenía mucha tristeza en su corazón. Pero sabía que aunque las situaciones eran difíciles y recordaba la traición de sus hermanos y los tiempos eran duros, sabía que Dios estaba con él. Y por eso descansaba en el amor de Dios. Y Dios prosperaba todo lo que José hacía. Así es que en lo interno Dios seguía obrando en el corazón de José, transformando y desarrollando su potencial. Pero también hacia afuera, José era de bendición para su amo, para su señor Potifar. Y todo lo que él hacía prosperaba y por ende Potifar era muy reconocido y quizás vivía en paz y en tranquilidad por lo que José hacía. Así es que recuerda, necesitamos servir para bendecir a otros. En esta etapa, si tú quieres desarrollar tu potencial y quieres que Dios desarrolle tu potencial, tú necesitas servir en la iglesia. Es necesario servir en la iglesia para que pueda ser de bendición para ti, porque Dios va a obrar en tu servicio, pero también Dios va a obrar a través de tu servicio. Esa es nuestra segunda etapa y ahora vamos a ver nuestra tercera etapa que se llama José en la cárcel. Recuerda que estamos en un proceso de moldear y transformar y desarrollar el carácter y el potencial que Dios ha puesto en nosotros. Y más que mejorar, el proceso empeora en la vida de José. Recuerda que la esposa de Potifar quería tener relaciones con José y este salió huyendo y ella quedó con un poco de sus prendas y mintió sobre que José había querido abusar de ella. José terminó en la cárcel y encima no por algo que realmente había hecho, sino por una mentira. ¿Qué parte tan difícil para José? Yo no me imagino estar en la cárcel porque creo que es algo que nadie quisiera, pero aún más es más difícil cuando por una mentira terminas en estas circunstancias o en esta situación. Pero Dios tenía un propósito para esta etapa en la vida de José. Dice que cuando llegó José a la cárcel, y tú lo puedes leer en Génesis capítulo 39, versículos del 20 a 22, rápidamente se ganó la confianza del encargado o el jefe de la cárcel. Y puso a José por encima de todos los demás presos y lo puso a servir y era su hombre de confianza. En el camino, José estaba sirviendo a dos personas que eran importantes, el copero del rey y el panadero. Y estas dos personas, estos dos individuos tuvieron un sueño una noche y estaban muy perturbados porque no entendían lo que el sueño quería decir. José, por lo que Dios estaba haciendo en su interior, recuerda los dos sentidos, hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro Dios seguía obrando en él y José seguía siendo fiel a Dios. Y aunque la situación se había puesto mucho más dura, su confianza en Dios no había menguado, porque dice la Biblia que Dios le mostró la fidelidad y la pureza de su amor en la cárcel. Y José por eso estaba animado y alentado a seguir adelante en el proceso que Dios estaba haciendo con él. Esto era lo que Dios estaba haciendo hacia adentro. Pero hacia afuera, Dios le permitió a José interpretarle los sueños a estas dos personas. A uno que iba a ser restituido en su puesto como copero del rey y a otro, lamentablemente, habría de morir. Días después, esta interpretación se cumplió y dicho y hecho, el copero volvió a su posición y el panadero murió. Pero dice la Biblia que este hombre al que José había favorecido interpretándole el sueño, se olvidó de todo lo que José había hecho por él. Me gusta esto porque hacia afuera Dios nos va a usar para bendecir a muchas personas. Pero si tú estás esperando que la gente nos reconozca o te reconozca por lo que tú estás haciendo y el servicio que estás haciendo, estás esperando en vano. Porque muchas veces la gente no te va a reconocer. Pero por encima de todo, el servicio que nosotros le damos a la gente a nuestro alrededor, ya sea en la iglesia, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, el servicio que desarrollamos en favor de los que están fuera de nosotros, en nuestra vida y a nuestro alrededor, es para bendecirlos a ellos sin esperar nada a cambio. Recuerda que es mejor dar que recibir. Por eso el servicio de José fue darles lo que Dios le había puesto en su corazón, la interpretación de este sueño, aunque ellos se habían olvidado. Yo creo que como ser humano José se habría sentido mal, hubiera querido que este hombre se acuerde de la bendición y de lo que José había hecho por él.
pero este hombre se olvidó de José. Eso es parte del proceso. Eso es parte del desarrollar nuestro potencial en Dios. Aprender a servir sin esperar reconocimiento, solamente con la intención de servir a otros, por amor a otros y por el amor que Dios tiene por el mundo y por los demás. Nuestra cuarta etapa en el proceso de transformación y de desarrollo del potencial de José es José en el palacio. Tú lo puedes leer en Génesis capítulo 41, versículos 14 y el 37 al 40. Cuando todo parecía perdido para José, cuando él pensaba que los que algún día ayudó lo habían olvidado, recuerda algo: tu Padre que está en los cielos nunca se olvida de ti. Nunca Dios se olvida de nosotros, aunque la gente se olvida. La Biblia dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Dios siempre está al pendiente de nosotros. Así es que en ese momento, en el momento preciso, en el tiempo indicado, en el tiempo de Dios, Faraón tuvo un sueño. Y rápidamente el copero recordó lo que José había hecho por él, se lamentó y le mencionó a Faraón que había un hombre en la cárcel que su Dios le revelaba interpretaciones o le daba interpretaciones de sueños. Así es que mandaron rápidamente a traer a José. En ese momento José se alistó, se limpió, se puso bonito y fue al palacio a presentarse ante Faraón. Cuando escuchó el sueño del Faraón, Dios le permitió a José tener la revelación exacta de lo que el sueño quería decir. Cuando Faraón escuchó la interpretación, se dio cuenta que no iba a encontrar en su reino un hombre tan sabio y con la capacidad de José. El proceso hasta aquí había sido duro. Traición, esclavitud, servidumbre, mentiras, cárcel, olvido. Todo esto había sido lo que caracterizaba la vida de José. Pero ahora José era un hombre como ningún otro en el imperio egipcio. No había otro hombre como José. Dios lo había llevado hasta este punto. Faraón lo reconoce y dice: pongan a José por encima de todas las cosas. No hay nadie más por encima de José que Faraón. José era el segundo en el reino más importante del mundo de aquellos días. Así es que José llegó al palacio y Dios lo utilizó mucho. Como habíamos dicho y recordamos, en dos direcciones Dios desarrolla el potencial. Hacia adentro, José había visto que sus sueños por fin se habían cumplido. Lo que Dios había prometido en el pasado, Dios había mantenido su palabra fiel hasta su cumplimiento. Aunque el proceso había sido duro, ahora José sabía por qué había sido necesario pasar por todo esto. Ya no era el niño engreído de casa, sino era el hombre que sabía administrar y que era usado por Dios para bendecir a otros, que es nuestra segunda dirección, hacia afuera. José estaba listo para bendecir no solamente a su familia, no solamente a su Señor, sino a bendecir a toda una nación, a todo un país, el país más importante de aquellos días. Si nosotros dejamos que Dios obre en nuestros corazones, si dejamos que Dios trabaje en nuestras vidas, si dejamos que Dios obre en nosotros y desarrolle nuestro potencial, no solamente vamos a ser de bendición para los que están muy cerca de nosotros, sino que vamos a ser de bendición para muchos, incluso para nuestra nación. En días como los que estamos viviendo, necesitamos una iglesia que haya desarrollado, que haya permitido que Dios desarrolle su potencial. ¿Para qué? Para bendecir a muchos. Es tiempo de estar en casa, y no tomes este tiempo de estar en casa como un aprisionamiento o como un tiempo aburrido o como ¿qué voy a hacer? Recuerda el proceso de la puerta. Hoy la puerta se está cerrando. ¿Para qué? Para que Dios obre en lo íntimo. Deja que en estos días que vamos a estar en casa, Dios pueda trabajar en tu corazón, Dios pueda trabajar en tu carácter y Dios pueda desarrollar tu potencial, para que cuando las puertas se abran, la iglesia pueda salir y podamos ser una bendición increíble para nuestra nación, para nuestra ciudad y aún para el mundo. Dios está obrando en lo secreto para bendecirnos y ser de bendición en lo público. Así es que, amada iglesia, recuerda este proceso. El proceso es difícil, los procesos son muy duros, estos tiempos en los que tenemos mucho miedo quizás, es normal.
Pero recuerda que la Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu ¿de qué? De valentía, de poder, de amor y de dominio propio. Entonces mantengamos la calma, mantengamos la tranquilidad allí en nuestros hogares, pero por encima de todo, preparémonos. Tomemos este tiempo para prepararnos en Dios, para que cuando llegue el momento podamos ser de bendición para muchos. ¿Estamos listos, iglesia? Recuerda, el potencial se desarrolla en dos direcciones, hacia adentro y hacia fuera. Así es que ahí en tu lugar, en tu casa, quiero pedirte que puedas acompañarme a elevar una oración delante de nuestro Dios en estos tiempos, que creo que es muy importante poder interceder, no solo por nosotros, sino también por nuestro país y por el mundo. Así es que cierra tus ojos y acompáñame. Padre bendito, te damos gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos disfrutar de tu palabra a través de todos los medios por los cuales podemos llegar a los diferentes hogares de nuestros hermanos. Hoy estamos viviendo un tiempo difícil en nuestra nación, pero sabemos que este es un tiempo con un propósito de estar en casa para que tú puedas trabajar con nosotros en cada uno de nuestros hogares y en la intimidad de nuestro corazón, para que cuando llegue el momento podamos ser libres y podamos salir como iglesia, como hijos, a predicar tu palabra y a llevar esperanza al mundo en tiempos que tanto lo necesita. Úsanos, Señor, como instrumentos útiles en tus manos, como dice tu palabra, porque ese es tu propósito, usar la iglesia. Úsanos, Padre Santo. Aquí están nuestras vidas, te pertenecen. Trabaja en nosotros, desarrolla nuestro potencial, ayúdanos a vivir un proceso contigo, Señor. Y aunque sea difícil, aunque sea doloroso, Padre, aquí estamos. Queremos que tú desarrolles nuestro potencial. Gracias te damos, oh Señor. Bendice nuestro país. Cuida, Padre Santo, a aquellas personas que han sido contagiadas con esta enfermedad. Padre Santo, trae sanidad sobre sus cuerpos. No permitas que esta enfermedad se propague descontroladamente en nuestra ciudad y en nuestro país. Y ayúdanos, Señor, a ser prudentes, a cuidarnos, a hacer caso a las recomendaciones que nos van dando. Y permite, Padre, que esto pueda detenerse pronto, Señor, para que podamos volver a nuestras actividades normales. Pero que en este proceso la iglesia sea fundamental para traer esperanza a nuestra nación y a cada país en el mundo. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.